que vamos a tener en este momento con Pedro Salinas, autor del libro Mitad monjes, mitad soldados, en el que denuncia, como hemos dicho al comienzo del programa, el comportamiento nada santo de varios integrantes del movimiento supuestamente religioso conocido como sodalicio de la vida cristiana. Aquí está Pedro conmigo, bienvenido. Gracias, Patricia. ¿Cómo estás? Has visto que en todas partes pasan esas cosas, pero se tienen que denunciar y nadie tiene corona, pues. En este caso has tocado carne porque es gente ligada a un grupo religioso, ¿no es cierto? Un grupo que algunos creen que representa a la iglesia, pero no necesariamente representa a la iglesia, ¿no? Esta no es una congregación de la iglesia, los sodalicios. No, sí, claro que sí, es un movimiento... Es un movimiento, no es una congregación... No, pero pertenece a la iglesia católica. Claro, pertenece a la iglesia católica. Oficialmente por la iglesia católica. Ahora, este libro no es exactamente un libro sobre abusos sexuales en el sodalicio. Es un libro... No, claro, abusos... sobre la institución y cómo estructuras verticales, organizaciones que tienen una arquitectura absolutamente jerárquica, se vuelven autoritarias y totalitarias, más aún cuando el poder se le entrega, se le regala a un líder, que en este caso estamos hablando de Luis Fernando Figari Rodrigo, quien hoy día se encuentra en Roma, y es al que algunos señalan de abusador sexual, pero son 3 testimonios que lo acusan a él de abuso sexual, pero sin embargo, y son 30 en total. Claro, sin embargo, no solamente el abuso sexual es una señal de alarma, el daño que se le han hecho a otras personas que no necesariamente han vivido un abuso sexual también es irreparable, o sea, es muy fuerte y han tenido, como dicen en los testimonios estas personas, que enfrentar muchas cosas y que incluso tratarse con un especialista, ¿no es cierto? Claro, pero acá la cuestión, como te digo, es no es un libro sobre abusos sexuales en sí, eso es lo que más llama la atención. Claro, incluso a la gente, a los medios. Muchos pensaban y muchos han escrito, creo que sin leer el libro de repente, que hay 30 casos de abuso sexual, que no es así. Son 5 casos de abuso sexual, de 30 testimonios, uno que acusa a Germán Doig, que era el número 2 de la organización, que ya falleció en el 2001, otro que acusa a un ex sodalite que se llama Jeffrey Daniels, que nunca fue expulsado, más bien de alguna forma fue protegido por la institución, y 3 que acusan abiertamente a Luis Fernando Figari con historias realmente truculentas. A lo que va el libro es a tratar de explicar cómo este tipo de organizaciones, donde el abuso de poder es una cosa de todos los días, ese abuso de poder desemboca en una serie de atrocidades como maltrato psicológico, maltrato físico, manipulación, de violación de la correspondencia, el quebrantamiento de tu voluntad, el sometimiento de tu libertad y en algunos casos abusos sexuales. Claro, que es la manera de desarmar pues a la otra persona, ¿no? Si comienzan quitándole toda la libertad con respecto a sí mismo, es fácil manipularlo después. Claro, y al leer el libro te das cuenta que la cosa es progresiva, no es que de un momento a otro Figari aparecía y le decía a fulano, mengano, debemos quítate la ropa y... Claro, porque si no nadie entiende, entonces dices, te diría, no, o sea, ¿qué te pasa? Claro, ¿no? ¿Eres idiota o qué? ¿No? Claro, pero acá eran prácticas esotéricas, el yoga, la transferencia de energía, y unos cuentazos así. Una cosa que comenta hoy día Juan Carlos Tafur en Exitosa, y es que a esta gente se le agarra desde el colegio, desde niños o adolescentes, ¿no? Donde uno, pues, de alguna manera tiene una aproximación a la vida bastante superficial, ¿no? Bastante naif. Uno es bastante frágil, está tratando de buscar, vulnerable. Y está tratando de buscar su camino y tratando de saber qué cosa quiere para sí mismo, ¿no es cierto? Todavía no sabe. Sí, entonces acá es muy... O sea, a ver, estas cosas no ocurren solamente en instituciones religiosas, ocurren en los Boy Scouts, en los profesores de educación física, no sé, ejemplos hay un montón. En Sendero Luminoso, en el MRTA, claro, o sea, donde hay este uso del poder, sectas, ¿no? Y otras sectas, porque eso es lo que es una secta, que por eso yo al comienzo decía que se hace llamar religiosa,
Y yo no sé si es una organización criminal, en realidad disfrazada de secta religiosa que está reconocida por alguna estupidez por la Iglesia Católica, pero... Yo he formado parte del Sualizum, claro. Y yo te digo que hay mucha gente buena en esa institución. Y presumo que la gente de las últimas generaciones que no han conocido a Figari es la mejor gente. Ojalá que no esté pasando, porque el problema es que, claro, mientras tú estabas ahí dentro, o mientras otros lo veían de fuera, cuando tú estabas, tampoco veían nada malo. O sea, vamos a contarle un poco al público. Tú decides hacer esto porque te encuentras con un amigo, bueno, porque ya te habías separado de esta secta. Sí. Hacía mucho tiempo. Habías desertado. En el año 87. En el año 87. Sí. ¿Después de cuántos años? No, a mí me captan en el colegio, yo tenía 16 años con el pretexto de ir a un retiro para prepararse para la confirmación. Pero a ti te estaban por votar del Colegio San Agustín. O sea, tú eras un chico problema. Madre, todo sabes tú. ¿Eh? Quería saltearme eso para que mis hijos no me escuchen. ¿Eh? No, que te escuchen, sí, y además que sepan que a veces sí se necesita cierto grado de rebeldía, ¿no? Conocen mi historia. Yo estaba amenazado de expulsión a mitad de año. Justo por suerte cambiaron al director de conducta del colegio y me dieron en un gesto misericordioso me permitieron terminar el año. Entonces aparentemente no era tan fácil convencer a alguien que era rebelde, pues, ¿no? Que era... Claro, lo que pasa es que se te aproximan y tu autoestima la inflan, porque claro, yo tenía cierta ascendencia sobre gente del colegio, de mi promoción. Te decían, tú tienes pase líder. Buscan, ¿cuál es tu...? A ver, en el Sualizum habían varios criterios para la selección de la gente, ¿no? Claro. Había un tema... Tenías que tener ojos azules como tú. Había un tema racista, claro, clasista, ajá, y evidentemente también de liderazgo. Buscabas a la gente que podía jalar más gente, porque el proselitismo en este tipo de organizaciones es una cuestión fundamental. Claro. Y el proselitismo es sumamente agresivo. Ellos le llaman apostolado multiplicador, evangelización y cosas por el estilo, pero la idea era reclutar cada vez más y más gente, ¿no? Como hicieron los legionarios de Cristo. Tú lo llamas secta, digo, yo creo que en algún momento el Sualizum ha tenido características sectarias muy nítidas, además de fascistas, porque claro, la literatura que les daban a ustedes, que nos daban era a algunos, no a todos, era literatura fascista. Pero estaban totalmente en contra de la teología de la liberación, ¿no? Claro, era el enemigo. Sí, en estas cosas, cuando te convocan, era evidentemente te convocan para que tú seas parte de una suerte de élite de Dios, ¿no es cierto?, de soldado de Cristo, predestinado para una cosa gigantesca que supone transformar el mundo, cambiarlo, y tú eres parte de eso, ¿no? Pero hago un paréntesis chiquitito y vuelvo al momento en que tú estás en el que eres captado y eres este chico rebelde, este chico problema. ¿Tú en ese momento eras muy creyente, eras muy pegado a la iglesia, ibas a misa y todo eso? Bueno, estabas en el San Agustín, en el colegio de cura. Bueno, iba a misa obligado, a la misa del colegio. Del colegio. Ya. Los domingos no se me ocurría, ¿no? Pero sí te supieron envolver en... Claro, lo que pasa es que el retiro, en mi caso, a mí no me hablaron de Dios. O sea, me acercaron para hablarme de mis problemas familiares. Mis viejos se habían separado, y eran conversaciones largas, prácticamente donde tú vas de alguna manera abriéndote y contando tus cosas, que con otras personas de repente no había posibilidad de hablar este tipo de cosas, no te habías podido... Imagínate una sesión con un psicólogo, claro, ¿no? Es bacán, digamos, la conversa, porque tú vas descubriendo cosas de ti mismo que en ese momento no te das cuenta. Claro, entonces... Sobre todo cuando eres un adolescente, que estás, que eres inquieto, te van tomando tu confianza, y quieres... exactamente pasa eso, o sea, te van ofreciendo un ambiente de confianza, y como que te van dando una importancia gigantesca en el marco de esta cuestión, que vas a pertenecer a algo importante. Y el tema de Dios, en mi caso,
no se inculcó en tu caso, en el retiro. En el caso de otros sí, ¿no es cierto? ¿O no? Claro, quienes tienen predisposición para la cosa religiosa, sí, hay unos que entraron al tema más rápido. Conmigo se demoraron un poquito, pero definitivamente en el camino el proceso de captación supone irte alejando de tu familia, de tus amigos, todo es muy sutil, muy lento. Claro, sin que te des cuenta, además se supone y pasan años, ¿ah? Claro, pasan años. Hasta que estás solo con ellos. Hasta que de pronto miras para atrás o a tu costado, ya rompiste con tu enamorada, ya te peleaste con tus viejos, tus amigos, te peleaste también con ellos, y tu única familia de pronto es el sodalicio. Por eso es que yo lo llamo secta, porque una congregación, incluso de curas, a la que entra cualquier persona que quiere dedicarse a la vida religiosa, no pasa eso, no lo aíslan. Hay una parte increíble que a mí es de repente lo que más me llamó la atención. Estaban prohibidos de confesarse con un cura que no sea del sodalicio, si no lo castigaban, ¿no es cierto? Ya, eso es en una época posterior, porque en la mía, en la que no habían curas sodálites, tú te confesabas en realidad me acuerdo que te mandaban, te decían que lo mejor era irte a la iglesia de San Pedro, donde los confesores eran unos jesuitas decrépitos y viejitos, ¿no? Ya. Porque al principio, en mi época, no habían curas sodalites. Claro. Porque aparece el primer cura sodalite, que es Jaime Bertel, después aparece el otro, que es José Antonio Buren, después el tercero, que es Alberto Gazo, y el cuarto, que era Tito Velarde, y yo ahí ya, chao, ¿no? Porque yo pensaba eso, si te dicen, no te puedes confesar con un cura que no sea sodalite, sino solamente... Eso yo me he enterado en el marco de la investigación. Eso para mí también ha sido nuevo. Claro, porque, pero me refiero, si te dicen eso, tú tendrías que pensar, algo malo debe haber para que no pueda hablar al resto del mundo de lo que... Ya no piensas. A ver, piensa tú en un musulmán, en un talibán que se pone una chaqueta con dinamita, con explosivos en el cuerpo. Eso es ser sodalite, un talibán. Claro, por eso al comienzo del libro también dices algo que es lo que resume un poco, porque tú vas leyendo y tú vas diciendo, pero no puede ser, pero ¿cómo? Y tú al comienzo lo explicas. No lo puedes entender si no has sido sodalite, ¿no es cierto? O sea, las preguntas estas, pero ¿cómo te convencieron? ¿Pero por qué aceptabas? ¿Qué te ofrecían a cambio? ¿Por qué? En tu caso, por ejemplo, ¿en qué momento, porque ya en el libro cuentas un poco en qué momento decides salir, pero en qué momento comienzas a sospechar que algo anda mal? O sea, cuando dices, por ejemplo, te quemaron el brazo... Ya, pero ponte ahí, digamos, me salió una ampolla que me duró una semana... ¿Y te sentías orgulloso de la ampolla? Pero... Sí, yo en el 2002 escribí una novelita que se llama Mateo 10. Claro, que no era tan novelita, ahora que, claro, si lo vemos así, estaba basado en hechos más bien reales. Estaba basado en cosas que me pasaron y que vi en mi tránsito por el sodalicio. Era una suerte de exorcismo personal en ese momento. Y esas cosas, yo cuando las recordaba, decía, pucha, que con otros amigos que se habían salido del sodalicio, qué locos hemos sido para hacer estas cosas, ¿no? Claro. Y lo veías como una cosa aventurera, pues una etapa corta de tu vida, de algunos añitos en los cuales has hecho este tipo de cosas y pero las tomabas como unos añitos que aventura. estabas preso, sin libertad. Sí, además, donde te roban lo más importante que tiene alguien en la vida, tu adolescencia. ¿No? Claro. Pero claro, tú de alguna manera tratas de justificar esas cosas, tratando pues de darle algún sentido heroico, épico, qué sé yo, hasta que en el 2010 me encuentro con la primera víctima de Germán Doig, y eso, digamos, mi visión retrospectiva sobre lo que era el sodalicio cambió, ¿no? Lo que para mí era una organización de locos, fanáticos y sectarios, de pronto se transformó porque resulta que era la cúpula, los mayores líderes que eran como tus referentes en su momento, claro, los que perpetraban este tipo de crímenes sexuales con menores de edad. ¿A ti te sorprendió?
O sea, a mí me sorprendió. ¿Te sorprendió? ¿Nunca imaginaste, no tuviste sospecha cuando estabas dentro? No. ¿Nunca pensaste ni sospechaste de alguien? No, nunca vi nada. Ya. Nunca vi nada. En el 2007 ampallan al primer sodalite pederasta, claro, en un hostalito en la Plaza San Martín. Con un menor de edad. Con un menor de edad al que le tomaba fotos desnudos, le hizo sexo oral, le pagó 50 soles, le regaló unas figuritas de Pokémon. Claro. Y en el bolsillo además le sacaron también un rosario y un preservativo, ¿no? Una cosa alucinante, sí. Una cosa alucinante. Y este tipo estuvo 3 años preso, creo, ¿no? Y estuvo 3 años en Urigancho. Pero yo conocí a Daniel Murguía. O sea, Daniel Murguía estuvo conmigo en la época de San Bartolo. Daniel Murguía tenía... La época de San Bartolo es... Perdón, la época de San Bartolo es la época de formación. Es una casa que quedaba en San Bartolo donde los tenían confinados, sí, prácticamente. Eran varias casas, en ese momento eran 2 casas, ahora son más. En ese momento eran 2 casas que eran las casas de formación que me tocó a mí junto a otras personas inaugurarlas. Y era la época en la que Figari, el líder de esta organización, iba pues a hacer sus experimentos con nosotros, como era su laboratorio de ensayo y nosotros éramos las cobayas, las ratas de laboratorio, ¿no? En ese entonces, antes de eso incluso, yo recuerdo a Daniel. Daniel era una persona normal, buena. Y luego, cuando yo me entero de esta cuestión prácticamente en vivo por la televisión, dije, ¿qué? O sea, no lo podía creer. O sea, era inimaginable. Claro, la hermana salió a decir que probablemente el sodalicio lo convirtió en lo que era, ¿es cierto? Pero uno se pone a pensar, ¿realmente una persona se puede convertir si no hay algo dentro de él? Se puede convertir, porque no solamente fue el caso Murguía, también fue el caso Jeffrey Daniels, que es el último sodalite descubierto, porque hay testimonios aquí en mitad monjes, mitad soldados, y en el blog Las Líneas Torcidas de Martín Short. Que estos, los líderes principales, el propio Figari, como que va tasando a quién le hace qué cosa y por dónde agarra a quién, y a quién lo pervierte por este lado, ¿no es cierto? Y probablemente si tú no tienes parte de pervertido, no puedes ser pervertido. O sea, no hay forma de que te conviertas en un enfermo como en un pediatra. No sé, yo he visto, como te digo, he conocido a Murguía y he visto en lo que se transformó. He visto a Jeffrey Daniels y he visto en lo que se transformó. Sé de otros casos y gente que también he conocido y se han transformado. O sea, sí hay no sé qué cosa en este sistema. El propio Doig, dicen algunos, ¿no? Bueno, o sea, la secuencia es Figari, Doig, Jeffrey Daniels, y Jeffrey Daniels abusó sexualmente de un grupo de chiquillos de 11 y 12 años, ¿no? O sea, como que había una suerte de replicantes de las cosas que hacían o Figari o Doig, o Figari y Doig a la vez. Como me estoy enterando recién, porque ahora, igual como que tuvo Mateo Díez un efecto, digamos, de que hay gente que te llama y ahora está pasando exactamente lo mismo, me están dando más información. Y además esta vez sí ya la cosa ha sido... Claro, lo otro fue una novelista, esto es en serio. No, y además, digamos que ha replicado en la prensa, felizmente, bueno, no tanto como debería, porque yo quisiera ver titulares, ¿no? Titulares grandes. Felizmente hay muchos periodistas que han hecho columnas dedicadas al tema. Bueno, y el propio cardenal ha hablado hoy día, ¿no? Sí, pero ¿qué piensas ha hablado para defenderse, ¿no? Porque claro, había un señor... Bueno, pero ha condenado también a los que cometen crímenes sexuales contra los niños, ¿no? Sí, no, y con frases impactantes, pero si esas frases podrán ser lo más impactantes que quieras, pero si no hay un correlato, una coherencia con resultados concretos, yo no tengo por qué creerle al cardenal que está haciendo las cosas que debería hacer. Claro, y ahora vamos a hablar, quédate un ratito más conmigo, porque se me quedan algunas preguntitas en el tintero, un montón en realidad, porque claro, después de leer tremenda cosa, uno tiene un montón de preguntas y me imagino que a ti justamente la gente te llena de preguntas, de mail, de cosas, y la respuesta ha sido enorme. ¿Te esperabas esta...? No, yo pensé que iba a haber un impacto en el Sodalicium, pero
me ha sobrepasado, digamos, en cuanto a expectativas. O sea, el movimiento en redes sociales... El libro ya está agotado, creo, ¿no? Está a punto. Está a punto de agotarse. Estamos, por eso que estoy con mi libro, mi ejemplar así lleno de marquitas, porque estoy dándole una releída para corregir algunas erratas que no deberían... Y hacer una segunda... Sí, una siguiente edición. Vamos hasta regreso, esto es a mi manera, y seguimos conversando con Pedro Salinas, autor del libro que no he enseñado, aquí está por si acaso, Mitad monjes, mitad soldados, que es además un lema de los sodalicios, ¿no? Es un lema en realidad de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, que era un movimiento fascista que salió con Franco para tirarse abajo la democracia de España. Bueno, y antes del corte dijimos que íbamos a hablar de todas las repercusiones, la prensa... Los periodistas han hablado un montón, hay programas de televisión que han encontrado nuevos casos de gente que denuncia cosas que se realizaban al interior del sodalicio, pero además un fiscal ha abierto una investigación, que eso es lo más importante. Sí. Por un lado, el sodalicio, el movimiento, ha, como tú has dicho, publicado 2 comunicados en el que prácticamente aceptan que estaban pasando estas cosas, pide perdón por las víctimas, reza por ellas y todas estas cosas. Y por otro, que es lo más importante, está esta investigación abierta. Esta es una de las preguntas que me imagino ya te han hecho varias veces. En el libro tú dices que todos estos testimonios están notariados y todo esto y enviados al... No, los 3 que acusan a Figari, claro. Esos 3 tienen además de la entrevista que las tengo grabadas, esas entrevistas tienen un correlato que son 3 demandas presentadas ante el Tribunal Eclesiástico, que está en el segundo piso del Arzobispado de Lima, y que fueron presentadas a lo largo del año 2011 al padre Víctor Guapaya Quispe, quien es el presidente del tribunal. Claro, que ahora dice que ya esa investigación también está abierta y se ha mandado al Vaticano, y el Vaticano ha mandado un visitador que está verificando ciertas cosas, ¿no es cierto? Sí, y ahí ya comenzamos a ver la verdadera cara de la Iglesia Católica, ¿no? Cómo funciona. Pero hoy día Marcos Cifuentes dice algo que también el Tribunal Eclesiástico en realidad viene a ser el Tribunal de Ética de la radio y de televisión. O sea, lo máximo que puede hacer es ponerle luz roja, el semáforo rojo, botarlo, mandarlo a que rece 80.000 Padres Nuestros. Que no sirve de nada. ¿Por qué no fueron de frente a la Fiscalía? ¿Por qué, si este es un crimen, si este es un delito, por qué no juzgarlo como una cosa... Que no tenga que ver nada con la Iglesia? En estos 5 años yo me he comido un montón de libros sobre el tema, y cuando tú comparas el caso Figari con los casos Fernando Caradima en Chile, Marcial Maciel en México, esta gente, las víctimas, por alguna razón psicológica que tratan de explicar acá 4 o 5 psicólogos y psicoanalistas, se demoran 20 Muchísimo, o 30 años en digerir el asunto para recién soltarlo. Claro. Eso por un lado. Y por el otro, cuando quieren denunciarlo, lo quieren denunciar ante la Iglesia y de manera reservada. ¿Por qué? Eso sí todavía no me queda claro, porque está clarísimo que la Iglesia Católica, cuando recibe este tipo de denuncias, se zurra en ellas. Pasó en el caso Maciel, que es el mayor monstruo que ha parido la Iglesia Católica en América Latina, y que fue protegido de Juan Pablo II. A Maciel no se le sanciona sino hasta que muere Juan Pablo II, y Benedicto XVI, una de las primeras cosas que hace, lo sanciona. ¿Cuál es la gran sanción? El gran castigo para Maciel es: el señor Maciel se va ahora a este convento de monjas, a llevar una vida de recogimiento, oración y penitencia. Claro, pero es que la Iglesia no te puede meter preso, ni tampoco puede darte Lo mismo ocurrió en el caso Caradima. Claro, porque ¿qué otra cosa puede hacer? Como tampoco el Tribunal de Ética de Radio y Televisión puede meter preso a nadie. Por eso es que digo, estas cosas se tiene que ir a la ley, se tiene que ir donde se tiene que hacer cumplir la ley y hacerles pagar como lo que son. Unos delincuentes, unos... Nos acabamos de enterar por el padre Gaspar, el último sábado en RPP, y por Natalia Primo en las últimas entrevistas que ha dado, que son los 2 abogados el Tribunal Eclesiástico es un florero, es una cosa ornamental, ¿no? Y que no ha tenido la mínima delicadeza de informarle a las víctimas que cuando han ido
a entregar sus denuncias, que les llega al costado sangre, sudor y lágrimas, escribirlas, decirles por lo menos, señor, la instancia no es esta, la instancia es Vaticano, o le aconsejo que se vaya a la vía civil, porque nosotros no vamos a poder hacer nada. Pero tú... Eso jamás se lo dijeron, porque yo además, no me digan que no fue así, porque yo fui llevando una de las Pero tú no crees en la denuncias. iglesia, tú no crees ya en nada de esto. ¿Por qué les vas a dar a ellos, digamos, el beneficio de que ellos determinen cuál es el castigo divino para esa gente? Si me hubiera pasado a mí, yo me iría al Poder Judicial, ¿no es cierto? Le pediría cárcel y una reparación millonaria por el daño que me hubiesen hecho. Pero a ti también te han hecho un daño. O sea, tú también eres una víctima, o sea, no hubo abuso sexual, pero tú también eres una víctima de esta gente. Y también podrías reclamar un montón de cosas. Sí, por eso cuando tú dices que ya no crees en nada y hay este cordón que todavía te une para pedir que el tribunal eclesiástico sea el que sancione, no hay ese cordón todavía que, como dices en alguna parte que hemos mencionado, sigue siendo parte de esto. No, pero ahí tú estás asumiendo que yo he sido promotor, digamos, de que las víctimas denuncien ante el tribunal. No, pero... A mí el tribunal eclesiástico, desde el principio, yo no confío en la iglesia. Ya. O sea, justamente por los precedentes que te digo en el caso Maciel, en el caso Caradima. Si no es por la presión mediática, simplemente no se le sanciona. Si no es porque la prensa revela estas cosas, no se le sanciona ni a Maciel, claro, ni a Caradima, ni a nadie. Y lo mismo está ocurriendo con Figari. La prensa, la presión mediática ha tenido que ejercerse de manera fuerte para que el Sodalicium Claro, pero cuando tú dices cuál es el castigo que le dan a estos monstruos y tal, que los confinan en algún sitio y Figari lo mandaba a Roma, ¿no? Claro, está lejos del mundanal ruido y ya, pero por eso te digo, ¿qué otra cosa puede hacer la iglesia? La iglesia no puede hacer nada más, no lo puede meter preso, no lo puede no lo puede mandar a una silla eléctrica tampoco. El presidente del Tribunal Eclesiástico debería decirle a la persona que se acercan ahí, si es su caso de abuso sexual, señor, nosotros no servimos para nada, ¿no? No funcionamos. Somos un adorno, somos como un florero. Entonces, váyase al Poder Judicial por la vía civil, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, peléela. Pero acá hay un problema, es que en el Perú, aparentemente, prescriben los delitos sexuales. Eso es lo peor, es lo peor. A los 20 años, ¿no es cierto? No lo sé. O algo así. Más o menos. Más o menos. Pero te estoy contando que esta gente recién descubre o puede ventilar su trauma después de 20, 30 años. Claro. Comentaba ahora con otra persona el caso de Jorge Edwards, el escritor chileno, súper reconocido, y que hace un par de años publicó sus memorias. Edwards tendrá 75, 76 años, íntimo amigo de Mario Vargas Llosa. Él en esas memorias narra y revela que fue violado o abusado sexual por un cura jesuita de su colegio, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me encontré en alguna reunión con Vargas Llosa, esto acababa de conocerse, y le pregunté a Vargas Llosa si es que él alguna vez había escuchado la historia por parte de Jorge Edwards, porque, digamos, repito, son muy cercanos desde hace muchísimo tiempo. Y Mario me dijo, no, me he enterado, igual que tú, por la prensa y por el libro. Claro, porque estas son cosas... Se lo ha guardado 60 años. Y se lo pueden llevar a la tumba en muchos casos, sí, claro, porque para llegar a esto han tenido que también pasar un montón de cosas. Dice, ¿Pero por qué recién? ¿Por qué ahora? ¿No? Claro. Aquí están buscando algo. No, te lo juro que la gente me provoca meterles un sopapo. Porque, claro. Oye, ¿no tienes un poquito de caridad hacia las víctimas? O sea, esta gente les ha costado muchísimo esfuerzo hacer lo que han hecho. Hablar conmigo, por un lado, con seudónimos, y por otra parte, ponerlo por escrito ellos mismos y tratar de que por otros medios existe algún tipo de sanción, ¿no? Antes de que se nos acabe el tiempo, mira que igual me voy a quedar con un montón de dudas y preguntas. Ya que has hablado de los seudónimos, ¿por qué usas nombres bíblicos? Nombres me parecía que era lo de más, los apóstoles, lo más adecuado, ¿no?
¿Ah? ¿Y a cada cual, por alguna razón, cada nombre? No. Así, No, aleatoriamente. sí, fueron así. Fueron al azar. Y en el fondo, ¿qué es lo que busca? O sea, se me acabaron los nombres bíblicos en un momento. el nombre de santos también, sí, claro. Sí. Y de papas. Y de papas. En todo caso, has mencionado en algún momento que este es el comienzo, ¿no? Es el comienzo de una investigación que va a seguir, que esto recién es el comienzo, no para acá. A ver, yo pensaba que el libro terminaba con su presentación, su lanzamiento y ya. Y que en el Sualicium iba a haber gente decente que iba a tomar las decisiones que debían tomar, porque los testimonios son, creo que, verosímiles, creíbles y contundentes y persuasivos para cualquiera. Ahí tengo las cintas de las grabaciones, y en el Tribunal Eclesiástico tienen las demandas por escrito, que son las tres más truculentas, digamos. Y claro, lo que ha hecho este libro ha destapado un hueco donde había harta cucaracha y bichos y ratas y qué sé yo, y eso ha animado a que otra gente que ha sido abusada en esta organización comience a perder el miedo y comience a hablar. Pero ese era el objetivo, me imagino, además, destapar todo esto. ¿Y qué cosa es lo que quisieras? ¿Qué cosa es lo que quisieras que pase? O sea, cuando... A ver, aquí lo lógico, el sentido común para mí, suponía que luego de esto, número uno, expulsaban a Luis Fernando Figari de la institución. Claro, que además es el fundador. Sí. Es el fundador, sí. Es un movimiento peruano, es una cosa exactamente. Punto dos, como consecuencia de que él es el fundador y hasta hace poco el superior, y el que ha diseñado la espiritualidad sodalite y la estructura de esta organización, el siguiente paso lógico era refundar la institución, porque de nada te sirve expulsar la manzana podrida. ¿No quisieras verlo preso? ¿Ah? O sea, sigues claro. buscando el castigo divino, nada más, como si a él le importara mucho, que no creo, la verdad, que lo excomulguen, por supuesto. Yo más bien quisiera que los sodalicios ya no pertenezcan a la iglesia, que la iglesia diga, no los reconozco a estos asesinos, a esta gente. Pero no todos son así, pues. Bueno, pero ya está contaminada, es una agrupación que ya está contaminada. Pero que la puede salvar refundándola. Y número tres, después de leer la entrevista que le hicieron el pasado domingo a Sandro Moroni, el actual superior general, con el que tú hemos entrado juntos al Sualicium, hemos hablado, claro, digamos, en todo este tiempo, ¿no? Y además, durante la investigación hemos hablado sobre el tema, nos hemos reunido, hemos intercambiado cartas. Él prácticamente me dio a entender que se estaban tomando medidas y se iban a tomar las medidas. Que las cosas estaban cambiando, ¿y tú le crees? Yo le creí en ese momento. ¿Y ahora? Ya no, pues. Entonces, el tercer punto es votar también a Alessandro Moroni, no de la institución, deben votar pero sí removerlo del cargo, ¿no? Por incompetente, por no tomar las decisiones que debía tomar. Los tienen que investigar por la legal, o sea, se tiene que ir por la fiscalía y se tiene que meter los presos. Bueno, yo mañana estoy yendo, ya fui citado a la fiscalía, estoy yendo mañana a las 11 de la mañana, me parece una buena señal, un buen síntoma, que el Estado tome la iniciativa de investigar a esta organización. En territorio peruano, no en el Vaticano. Sí, claro, y aquí se tiene que castigar. Por supuesto, por eso que las explicaciones del padre Gaspar y de Natalia Primo me parecen disparatadas, y además delirantes. No importa, al final no importa lo que diga Cipriani, ni el padre Gaspar, ni esto ni el otro, porque la verdad, lo importante es que se haga cumplir la ley. Estos son unos delincuentes, estos son unas personas enfermas y tienen que pagar por lo que han hecho, ¿no? Porque como te repito, si la iglesia los excomulga, si la iglesia los manda a rezar 12.000 Padres Nuestros, Patricia, no pasa nada. No me malinterpretes, ¿ah? O sea, yo a Figari lo mandaría a prisión si estuviera en mis manos, pero digamos, soy realista.
si los abusos sexuales prescriben y tú no puedes demostrar un pero abuso sexual el fiscal ha dicho que cuando se dan este tipo de casos sí se puede ampliar esa cantidad de años. Claro, y además hay tantos testimonios que van hacia el mismo lado y que dicen exactamente lo mismo. Yo creo que hay una forma de... Sí, el que ha aparecido como un bufón, ¿no? A que solamente le falta el gorrito de payaso es el visitador al que le han encargado el Vaticano. Que no quiere ni hablar ni leer el libro, ¿no? No quiere nada. No quiere hablar con las víctimas. No quiere hablar con las víctimas. víctimas. No quiere hablar con las víctimas. Entonces tampoco va a interrogar a Luis Fernando Figari. Entonces, ¿para qué está? Sí. Dicho que además 6 meses que tiene en la investigación, que tiene el mandato, y solamente 2 veces ha ido a hablar con las comunidades sodalites. Para mandar al Vaticano su informe. Que va a ser en marzo y digamos, yo no sé qué cosa va a presentar ahí, salvo el menú de los almuerzos y los lonchecitos de las tardes, ¿no? Porque eso es lo que más destaca en su intervención radial. Así es. Bueno, yo me imagino que esto va a dar mucho más que hablar y espero tenerte de nuevo para que juntos repasemos qué ha pasado, qué ha pasado con esta gente, cuáles son los resultados, y me imagino que vas a tener que escribir otro libro. Espero que no, ya mucho. Yo sé que debe haber sido además muy difícil. Muy fuerte. No es una cosa fácil. No, para nada. Gracias, Pedro.